Muy buenos días otra vez. Qué gusto que estamos juntos, qué bueno que podemos reunirnos. Vamos a continuar en el tema de la semana pasada. Hoy cerramos con este tema. Estamos viendo el tema donde dos hombres están en el templo, han subido a orar. Es una enseñanza que el Señor Jesús está dando al pueblo acerca de dos hombres que suben al templo y al parecer los dos van a lo mismo. Pero el Señor Jesús quiere poner algo en claro. Hemos titulado ¿Quién puede estar bien delante de Dios? Esa es la segunda parte. Con fines de poder entrar al tema es que vamos a regresarnos un poquito a lo que vimos la semana pasada y de ahí hacemos la introducción para terminar con el segundo hombre del que estaremos hablando. Hablamos de dos hombres. Pero para poner en contexto lo que está sucediendo, Lucas 18, versículo 9. Había unos que creían que siempre hacían el bien. Estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. Jesús contó esta historia para ellos. Me detengo un segundo. Creo que todo el mundo conoce a alguien así. Gente que cree que hace bien, gente que cree que delante de Dios está bien, porque por la manera en que vive, por la manera en que piensa, dice aquí la Escritura que siempre hacían el bien, ellos creían que siempre hacían el bien y menospreciaban a los demás. Dice el versículo siguiente, cuando Jesús cuenta esta historia. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, se puso a orar consigo mismo así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como los ladrones, los injustos, los que cometen el pecado de adulterio, ni tampoco como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que adquiero. Versículo 13. En cambio, el cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia. Cuando oró, ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido y decía: Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que este se fue a su casa aprobado por Dios, pero el otro no. Porque el que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá honor. Incline su rostro y acompáñeme y oremos. Dios Padre, queremos esta mañana pedirte que a través de tu Escritura nos hagas reflexionar en la enseñanza. Te pedimos, Padre, que esta enseñanza que Jesús, tu Hijo amado, compartió a estas personas, hoy pueda servir para nosotros, para entender qué clase de persona es la que está bien delante de ti. Señor, pedimos que tu Escritura sea, Señor, sembrada en nuestro corazón, con el propósito de entenderla, de aplicarla, de ser confrontados con ella para vida. Pedimos que la podamos atesorar, abrazar, vivir y poner en práctica. Pedimos que la aprendamos y la entendamos para poder enseñarla también. Te damos gracias porque sabemos que tu palabra edifica. Dice tu misma palabra que ella es como medicina al cuerpo. Es nuestro alimento y te damos gracias por ello. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Esta fue una idea impactante y asombrosa, transmitida por el mismo Señor Jesús en esta historia que Él cuenta, porque cuando Él expone esta enseñanza a la gente que lo está escuchando, Él lo que está diciendo es que el recaudador de impuestos bajó a su casa justificado y no el fariseo. Y ante los ojos, ante el entendimiento de la gente que está escuchando esto es contradictorio. Porque la gente que está escuchando tiene en su mente la idea de que el fariseo es el hombre de Dios, de que el fariseo es el que está actuando correctamente y de que el recaudador de impuestos es de por sí, ya ante los ojos de la sociedad, es una persona rechazada, una persona que no les agrada por lo que hace. Y entonces podemos entender varias cosas, pero una de ellas es que Dios conoce todo.
Tú puedes venir a la iglesia al igual que yo, levantarte aquí, ponerte aquí, levantar tus manos y pretender ser algo que no eres. Pero gloria a Dios que Él conoce todo. Gloria a Dios que Él sabe y pesa el corazón, dice la Escritura. El hombre delante de Dios está expuesto. El hombre delante de Dios no tiene con qué cubrir su vida. Adán, cuando el Señor le dice en el huerto del Edén, ¿dónde estás?, se esconde y se tapa con unas hojas, se hace un vestido, una vestimenta. Y el Señor le dice, ¿por qué haces eso? El Señor sabe todo. Y el Señor Jesús transmite esta enseñanza y nos deja ver que no es el fariseo. Y al no ser el fariseo, los religiosos de ese entonces, al escuchar la enseñanza, lo único que sucede en su corazón, en lugar de reflexionar y decir, oye, pero entonces, ¿cómo está esto?, se alejan y rechazan la enseñanza del Señor Jesús, porque no están de acuerdo con lo que Él está diciendo. Y es que la teología judía tenía la idea de que por sus hechos, por sus obras ellos podían alcanzar, por su herencia, por el linaje que tenían, ellos eran aceptados, ellos podían y recibían y tenían el derecho de. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el libro de los Hechos que estudiamos que ellos decían, bueno, que entre uno o dos por ahí a la sinagoga y de los gentiles, pues no está mal, pero ya abrirle a todos los gentiles las puertas para que reciban las bendiciones de Dios, como igual que nosotros, no, eso no. Entonces ellos tenían una idea de que por su herencia ellos podían recibir esto. Ahora, aquí la situación es que la teología de todas las religiones del mundo tienen un pensamiento de que el hombre puede alcanzar el favor de Dios por sus obras, por lo que él mismo puede hacer. En la época de nuestro Señor Jesús, la idea religiosa dominante era esa. Y entonces y ahora la idea es que la gente buena va al cielo. Si eres lo suficientemente moral y religioso, puedes alcanzar la salvación, escapar del juicio divino, ser aceptable delante de Dios. Es una cuestión para ellos de cuán bueno eres, cuán moral eres, cuán espiritual o religioso eres. Ayer estábamos viendo mi esposa y yo un programa en la televisión, no sé si lo ha escuchado, es este programa donde cocinan, se llama MasterChef, en México, y hay celebridades y están cocinando, y tienen un patrón, el programa tiene un patrón, invita a cierta clase de personas e incluyen dentro de su programa invitar a un religioso, ya sea monja o sacerdote, y también incluyen dentro del programa, invitan a una persona homosexual, porque quieren incluir a todos, ¿no? Pero cuando estábamos viendo el programa y enfocaron a esta persona que es un sacerdote, le decía yo a ella, ¿te das cuenta cómo es siempre tratan de poner, que haya un religioso, que haya. El mundo, lo que hace es que como te ve, te trata, y como la persona. A veces, y tú y yo lo hemos visto y escuchado, ay, esta persona es muy buena, ay, esta persona es muy religiosa, y esa es la forma de pensar. Entonces, es una cuestión de cuán bueno eres, cuán moral eres, cuán espiritual eres, cuán religioso eres, porque te tratan hasta diferente. Y esto es francamente una gran mentira que domina el mundo, que las personas pueden ganarse el cielo siendo lo suficientemente buenas. El versículo 9 dice, y empieza la narración, que había unos que creían, y hasta lo subrayé, que siempre hacían el bien, estaban seguros, somos muy buenos, nosotros no le hacemos mal a nadie, estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás, y Jesús contó esta historia para ellos. Esto es para todos los que piensan que se llega al cielo siendo lo suficientemente bueno, que se confían en sí mismo. Dice el Señor, o dice Lucas aquí, por palabras del Señor, que mientras nosotros estamos revisando este texto,
que creían que podían tener una relación con Dios a través de la moralidad, de su espiritualidad, de su religiosidad. Personas que piensan que son lo suficientemente buenas para entrar al cielo. Y entre esas personas están los fariseos, este grupo de judíos que guardaban la ley. Lucas 16:15 dice algo con respecto a esto. Jesús les dijo: ustedes ante la gente aparentan ser justos, pero Dios conoce las intenciones de su corazón. Lo que la gente tiene en alta estima es despreciable para Dios. Esta gente que piensa o que cree que es muy buena, encabeza el desfile de aquellos que viven con la ilusión de que puedes ganarte la salvación, de que puedes ser lo suficientemente bueno para estar con Dios y que Dios te acepte. Y esta parábola se cuenta para beneficio de cualquiera que piense de esta manera, porque lo dije la semana pasada y lo vuelvo a reiterar. Solo hay dos posibilidades en el mundo: o puedes ser lo suficientemente bueno para lograr una relación correcta con Dios, o no puedes. Y la verdad es que ganar la salvación por medio de la moralidad, la religión, no se puede. Porque lo que aprenderemos el día de hoy es lo que hace este recaudador de impuestos, a diferencia de lo que hace el fariseo. Mientras el fariseo se exalta a sí mismo, el otro va con Dios y le dice: yo no puedo, yo soy un pecador, yo reconozco que estoy mal. Y mientras tú y yo, y esa es la enseñanza, mientras tú y yo no reconozcamos que dependemos, que necesitamos, que por nosotros mismos no podremos jamás llegar ante Dios, no va a pasar nada en nuestra vida. Porque mientras tú estés luchando y diciendo: me voy a esforzar y voy a dar lo mejor de mí, y entonces ahora lo voy a hacer diferente y todo, no vas a poder lograrlo. Porque tienes que ir delante de Dios y reconocer delante de Dios que tu corazón es malo, que tú no puedes, y que la gloria y la vanagloria de este mundo de nada sirve. Porque podrás tomar muchos cursos y podrás ir a muchos congresos y podrás leer muchos libros, pero si no reconoces que la maldad está en el corazón del hombre y que mientras Cristo no venga y haga un cambio profundo y real, no vamos a poder. Nuestro matrimonio va a seguir igual, nuestra condición ahí en lo íntimo, a donde nadie vea, donde nadie conoce, será la misma. Es ir con Jesús y reconocer y decir: Señor, si tú no haces algo, nada va a cambiar. Esa es la enseñanza. Cualquier sistema religioso en el mundo es un sistema de logro humano, de un grado o de otro, que asume que puedes hacer algo para lograr una relación correcta con Dios. Pero el verdadero camino de la salvación dice: yo no puedo. Tiene que ser Cristo en una cruz, Cristo resucitado, sentado a la diestra del Padre, Cristo en mi corazón haciendo una obra. Si no, yo no puedo. Y es más, te voy a decir otra cosa. Tú y yo entendemos y sabemos que no hay nadie en este mundo que te pueda convencer de pecado más que el Espíritu Santo. Porque hasta que el Espíritu Santo te convenza de la maldad que hay en tu corazón, es cuando hay un cambio significativo. Porque a lo mejor en algún momento de nuestra vida hemos pensado y hemos dicho: pues yo no soy tan malo. O sea, yo voy al trabajo, hago lo que tengo que hacer y me regreso a mi casa y estoy con mi esposa y con mis hijos y no hago nada. No le hago mal a nadie, no ando en chismes, no ando en esto, no ando en el otro. Sí, pero en lo profundo de tu corazón hay pensamientos, actitudes, hay falta de perdón, hay tantas cosas que están mal que tienes que cambiar, que tienes que reconocer. La moralidad, la religiosidad, la espiritualidad no agrada a Dios en ninguna manera. Es más, cuando Dios voltea a vernos, lo que tiene que ver en nosotros es a su Hijo Jesucristo. Porque si no ve a su Hijo Jesucristo en nosotros, lo único que va a ver es la maldad que hay en nosotros. Esa es la historia. Aquí tienes al fariseo, que es el compendio, el resumen de los triunfadores en la moralidad y en la religión. Él es el guardián de la ley más meticuloso y cuidadoso del planeta. Está asociado con la ley del Antiguo Testamento, por lo que está muy cerca de la revelación de Dios. Por eso recuerda que lo peligroso de una copia es lo mucho que se parece a lo verdadero. ¿Alguna vez te ha tocado un billete falso?
que dices, pero es igualito. Eso es lo peligroso. Por eso los del banco y los que cobran en las cajas, en los supers, cuando tú le das un billete, están tan acostumbrados a palpar lo verdadero, que cuando detectan algo que está raro, dicen, a ver, este lo siento raro. Y le pasan y lo meten y lo checan y dicen, no, este está mal. Porque están acostumbrados a la verdadera. Lo peligroso de lo falso es lo mucho que se parece a lo verdadero. O sea, tú ves al fariseo y dices, no hombre, este es un hombre de Dios. Hombre, qué bárbaro. Míralo cómo ora. Wow, mira cómo sabe todo lo que sabe. Mira lo exitoso que es. Y dices, ok, sí, a ver, pero espérate. Porque por fuera puede parecer toda una belleza, ¿no? Pero Jesús dice, ustedes aparentan ser justos. Me encanta la Escritura porque la Escritura dice, por sus frutos los vas a conocer. Parecen muy buenos. Por el otro lado, el pecador confeso, este hombre, es tan malo como parece. Es el más despreciado de todos los marginados y sin embargo es aquel a quien Jesús dijo, este bajó justificado ante Dios. Otra vez, esta idea para las personas religiosas no es solo una teología invertida, aunque está al revés, sino que constituiría una especie de blasfemia contra Dios, contaminando su santidad por aceptar a una persona tan malvada en su reino. Y así somos los humanos. O sea, creemos y a veces nos hacemos ideas de que Dios podría aceptar a tal persona, pero no, ¿cómo Dios va a aceptar en el reino? Imagínate llegar al cielo y de repente voltear y ver que ahí está, no sé, el más malo de todos los narcotraficantes que te puedas imaginar, o la persona más horrenda que te puedas imaginar, y decir, ¿y este qué hace aquí? ¿No? Así somos. Gloria a Dios que nosotros no somos así. Digo que Él no es así como nosotros, perdón. ¿Quién entonces está calificado? ¿Quién es aceptable ante el reino? Jesús responde esta pregunta aquí y la responde contrariamente a la sabiduría religiosa convencional de la época. Y eso es lo que vamos a estudiar aquí. Mateo 5:48 dice esto, por eso sean ustedes perfectos, así como su Padre que está en el cielo es perfecto. Eso es lo que busca el Señor de nosotros, que seamos como Él. El requisito para estar bien es la perfección. Y aunque al parecer los fariseos eran tan buenos como fuese posible, tan buenos como pudiera ser posible, eran muy bíblicos en su religión, estaban tan cerca de la verdad, pero Jesús dijo en Mateo 5:20, porque les digo a ustedes, no entrarán en el reino de Dios a menos que practiquen la justicia mejor que los maestros de la ley y los fariseos. Y entonces les echa para abajo todo su teatro. Porque Jesús dice, esos que ustedes creen que son los mejores, que son los maestros de la ley y los fariseos, para que tú entres al cielo tienes que ser mejor que ellos. Entonces dices, bueno, pues eso es imposible, porque esos son las personas que son los que más saben, los que más oran, ayunan, diezman, hacen todo lo que tienen que hacer, no se contaminan, o sea, es una cosa casi una perfección andando. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Lo que pasa es que son unos hipócritas. Lo que pasa es que nada más son aparentes. ¿Y cómo entonces vamos a hacerlo? A través de ver lo que dice la Escritura. El Señor demanda de nosotros que seamos como Él. Por eso les dije la semana pasada, ser cristiano es ser el reflejo de Cristo. Cuando tú le dices a alguien, yo soy cristiano, entonces tú le estás diciendo, yo soy igual que Cristo. Y ser igual que Cristo es un compromiso muy grande. Romanos 3:20, porque nadie consigue ser aprobado por actos de obediencia a una ley. La ley solo nos muestra nuestro pecado. No podemos hacerlo guardando la ley de Dios. Los 10 mandamientos fueron
fueron dados a nosotros para enseñarnos lo mal que estábamos. No podemos cumplirlas todas. Pero entonces, ¿para qué se nos dio? Precisamente para eso. Para que nos diéramos cuenta que necesitábamos un Salvador. No puedes hacerlo tú solo. Gálatas 3:10. Los que se preocupan solo por cumplir la ley están bajo maldición, porque está escrito: uno debe hacer todo lo que dice la ley, y si no obedece siempre la ley, estará bajo maldición. Versículo 11. Entonces, es claro que nadie logra ser aprobado por Dios a través de la ley, porque el aprobado por Dios por la fe vivirá. Pero entonces los fariseos no, porque ellos querían cumplir bajo la ley. Ellos decían: nosotros somos y queremos hacerlo de manera perfecta. Pues no podían. Santiago 2:10 dice lo siguiente: pues si ustedes cumplen toda la ley de Dios, pero la desobedecen, ¿en cuántos puntos? En un solo punto. Son culpables de desobedecer toda la ley. Espérame, entonces me voy a esforzar y le voy a echar ganas y voy a tratar de cumplir y ahí la llevo y todo, pero si fallo en uno, ya, se vino abajo todo. No, hombre, imagínate vivir así. Imagínate vivir con esa tensión y de estar así, ¿sabes qué es? Frustración. Pero ¿sabes por qué es? Para que te des cuenta que no puedes, para que te rindas, para que digas: no puedo. Y para que Cristo te diga: yo sí puedo, ven. Porque no eres tú, soy yo, dice Jesús. ¿La gloria de quién es? De Él. Así que no hay camino hacia Dios por medio de la moralidad y el cumplimiento de la ley y el esfuerzo religioso. Ok, entonces vamos a entrar a ver qué es lo que está sucediendo con estos dos hombres. El primer punto, rápidamente, lo vimos la semana pasada, es la audiencia comprensiva. Significa que la historia está dirigida a cualquiera que piensa que puede lograr ganar la salvación, o que ella puede ganarse la salvación o hacer un tipo de contribución personal por la moralidad, espiritualidad o manteniendo la ley. Y entonces vimos en el versículo 10 que había dos hombres, dice: fueron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. Aprendimos que fueron al templo a orar y que cuando fueron al templo a orar, la cultura judía nos enseña, nos muestra que había tiempos para ir a orar. A las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Es cuando se realizaban los sacrificios, tanto el matutino como el vespertino. Esto había sido ordenado por Dios allá en el capítulo 28 de Números y había sido establecido como parte de estas ofrendas por el pecado, por la expiación en Levítico 1, a donde se hacía y se ofrecía por el pecado del pueblo. Se sacrificaban y se sacrificaban y se sacrificaban y se sacrificaban animales para la expiación del pecado. Pero eso no era más que un recordatorio o una sombra de lo que habría de venir del Cordero que quita el pecado del mundo. Pero en aquel entonces era algo que se hacía continuamente y la gente subía a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde. Algunos comentarios dicen que la multitud estaría más a las 3 de la tarde. Entonces Jesús, sabiendo, dice: les cuento esta historia, y los ubica, e inmediatamente la gente dice: es en este horario, subieron en este momento, son estos dos hombres. Uno es fariseo, sube a orar, y este es sinónimo de adorar. Suben ahí para expresar su adoración a Dios. Suben porque saben que van a ofrecer un sacrificio, y ese sacrificio aplica a ellos. Quieren los beneficios de la expiación, del perdón del pecado. Cuando se quema el incienso y el incienso sube, ahí ellos unen su oración y piensan que sube hacia Dios. Y van a orar y recibir la bendición de participar en esta ceremonia. Ahora, ya vimos el primero, versículo 11. El fariseo, puesto de pie,
Se puso a orar consigo mismo así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, no soy como los ladrones, los injustos, los que cometen el pecado de adulterio, ni tampoco como este cobrador de impuestos. Era legítimo ponerse de pie a orar. Y es así como la oración que el apóstol Pablo instruye a la iglesia a través de Timoteo. Es como él dice: dile a los hombres que levanten sus manos y que oren a Dios. Es decir, era una postura típica. Llegas a la presencia de Dios y levantas tus manos para ofrecerle al Señor tu sacrificio de alabanza, de adoración, decirle: Señor, hoy te busco con todo mi corazón, y levantas tus manos. Y era típico hacerlo. Y el fariseo toma esa postura. Ahora, esta postura, porque vemos ahí también que dice que se puso de pie a orar consigo mismo, y era algo visible. O sea, porque hay gente que vamos a orar, y normalmente algunas personas nada más cierran sus ojitos y ahí están quietecitos y están orando. Pero algunas otras personas les dices: vamos a orar, y levantan sus manos, ¿no? Y entonces es más visible cuando alguien levanta las manos. Y hay lugares y hay personas y hay momentos donde la gente cuando ora y grita y habla fuerte y sí Señor, y bueno, son más, como que más, expresan más, ¿no? Ese momento, ¿no? Jesús en Mateo 6:5 condena la actitud de estas personas al decir: cuando oren, no sean como los hipócritas, que les gusta pararse en las sinagogas y en las esquinas de las calles y orar en voz alta para que los vean. Les digo la verdad, ellos ya han recibido su recompensa. Se paró ahí con una visibilidad para que toda la multitud lo viera, como si fuera un hombre santo. Pero algo que me llama la atención del versículo 11, si me puedes ayudar con la siguiente, es que dice que el fariseo, puesto en pie, se puso a orar consigo mismo. Y eso me habla de un monólogo. Porque se los dije la vez pasada que estuvimos hablando de esto. No es una oración, no tiene una relación con Dios, no tiene una conexión, no tiene nada que escuchar de lo que Él dice, porque es un monólogo espiritual. Lo que Él está diciendo se está felicitando a sí mismo por el logro que Él ha alcanzado. 5 veces en dos versos dice: yo. No le pide absolutamente nada a Dios, porque en su opinión no hay nada de lo que pueda pensar que Él necesite. No le falta nada. Es como el joven gobernante rico que pensaba que estaba bien. Ahora, el lado negativo es aquí en el versículo 11. Si quieres pon el otro, gracias. Dice: te doy gracias porque no soy como los demás. Si tú pudieras levantar tus manos cuando lo hagas y orar a Dios, ¿cuál sería la primera cosa por la que le agradecerías a Dios? Pueden ser muchas cosas, ¿cierto? La vida, la salud, los hijos, qué sé yo. Pero te pregunto, ¿tú levantarías tus manos y le dirías a Dios: Señor, te doy gracias porque no soy como Oscar, porque no soy como este, porque no soy como aquel? No. O sea, habla de una actitud del corazón. Este hombre: te doy gracias porque no soy como los demás, confiesa su justicia propia, su absoluta superioridad sobre los demás. Incluso nombra algunas personas a las que no se parece: estafadores, injustos, adúlteros, a este cobrador de impuestos, deshonesto, corrupto. Él no era alguien que a la superficie fuese así, pero probablemente en la intimidad era, seguramente ahí en sus malos pensamientos, sus malas intenciones, él habría cometido algún pecado, porque nadie está libre de esto.
Luego en el mismo versículo, pero más adelante, gracias, dice, ni tampoco como este cobrador de impuestos. Y se los dije la vez pasada, cuando tú te compares con alguien, pues no te compares con el vecino. Cuando tú te compares con alguien, no le digas a tu esposa, oye, pero ¿de qué te quejas si yo no soy como el compadre Juan? No, tú compárate con Jesús. O sea, que tu comparación, que tu vara, permítame así expresarlo, que tu estándar sea compararte con Cristo. Para que tu esposa te diga, ¿qué tanto te pareces a Jesús? No me digas que te pareces a Juan o a Pedro o a Lucas o a que tú quieras, al vecino. ¿Qué tanto te estás pareciendo a Jesús? Porque tu nivel de comparación no es hacia abajo, es hacia arriba. Fácil era compararse con el recaudador de impuestos, que eran personas despreciables en la cultura, porque ellos habían comprado de los romanos que habían conquistado el país cierto poder para cobrarle los impuestos a todos. O sea, yo te pago a ti, romano, cierta cantidad y tú me das autoridad para cobrarle a todo mundo, y en ese cobrarle a todo mundo, pues yo saco mi agosto. Yo les cobro todo y me quedo con unas ganancias. Por eso los odiaban. Entonces es fácil compararse con él. Aparte de eso, estas personas, como eran rechazadas, las únicas personas que los aceptaban, pues eran los otros rechazados, que eran los borrachos, las prostitutas y todas estas personas que la sociedad rechazaba, pues eran con los que se juntaban. Entonces es fácil decir, no, pues yo no soy como tal persona que roba, que estafa, que pues sí, no, a lo mejor no eres como él, pero ¿qué tanto te pareces a Cristo? Y entonces él dice, yo no soy nada como este hombre. Entonces, mediante una ilustración negativa, muestra lo que no es, y continúa la meditación, e ilustra en el versículo 12, dice, ayuno 2 veces a la semana. Por un lado dice, yo no hago esto, y por el otro lado dice, pero sí hago esto, y ayuno 2 veces a la semana. Y eso lo vimos la semana anterior, todo esto, a donde él declara que ayuna 2 veces a la semana, y dijimos que la escritura no manda a hacer esto, solamente manda a hacerlo una vez, pero él dice, no, yo no lo hago una, yo lo hago 2 veces, y dijimos que los comentaristas bíblicos creen que haya podido ser el lunes o el jueves, que era el día del mercado, el día cuando la gente se junta y cuando la gente está, y ellos irían y orarían delante de la plaza, y que la gente, ¿no? Imagínate ir ¿cuándo es el día de frutas y verduras en Chedraui? El miércoles, ¿no? Que fueras ahí a las frutas y verduras el miércoles a Chedraui y dijeras, Señor, oh Dios eterno. Y que dices, pues, ¿para qué ora aquí delante de la gente? Porque quiere que lo vean, ¿no? O sea, así era, algo así. Y ayunaban y daban el diezmo de todo, y meticulosos por todo, porque no querían que se les pasara algo. Pues sí, son muy meticulosos para la especie y para dar el diezmo de todo, pero ante los ojos de Dios, Lucas 16:15, Jesús les dijo, ustedes ante la gente aparentan ser justos, pero Dios conoce las intenciones de su corazón, y lo que la gente tiene en alta estima es despreciable para Dios. A Dios nadie lo engaña. Y así entramos al recaudador de impuestos, que es la enseñanza del día de hoy. El recaudador de impuestos, Lucas 18:13. En cambio, el cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia cuando oró. Ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido, y decía, Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Y aquí vemos un enfoque diferente. Hemos escuchado varias veces de los recaudadores de impuestos, sabemos que el pueblo los odia. Están apartados de toda actividad religiosa, de las relaciones sociales, es decir, no los invitan a las fiestas, no se llevan con ellos, o sea, son personas rechazadas, ¿no?, por la sociedad. Son como traidores de la religión y de la nación. Son personas que ante los ojos de la gente son los más alejados de Dios. Es una profesión que molesta a la gente. Eran corruptos, estafadores, injustos. Se rodeaban con la escoria de la sociedad, los adúlteros, las prostitutas, y era lo peor. Y Jesús toma a este hombre como ejemplo.
y lo compara con a quien los ojos de la sociedad era un hombre justo. Y entonces vemos en la oración de este hombre su ubicación, a cierta distancia. No está pegado, lo más cerca que se pueda para que la gente vea qué tan devoto soy. Él sabe y él se siente pecador y entonces está alejado, a cierta distancia. Distante. El fariseo está lo más cerca que se puede del lugar santo, porque simbólicamente estarías más cerca de la residencia, de la presencia de Dios, porque en su mente el fariseo pertenecía ahí, cerca de Dios. Es a donde quiere estar y es a donde quiere que lo vea la gente, lo que ha logrado, lo que se ha ganado, pero el otro está alejado. Está allá en la periferia, allá en el rincón, en el borde. ¿Por qué? Porque sabe que no merece estar en la presencia de Dios, ni siquiera en la presencia de los justos, porque él es rechazado, es un traidor. En segundo lugar, vemos su postura. Lucas 18:13, en cambio el cobrador de impuestos, puesto de pie a cierta distancia, cuando oró, ni siquiera levantó la vista al cielo. Mientras el fariseo se paraba cerca de donde estaba ahí el atrio y más cerca de lo que pudiera de la presencia de Dios y levantaba sus brazos para que todo el mundo lo viera, el otro lejos y con la mirada hacia abajo. Mientras uno asumía y manifestaba que ciertamente sería aceptado por Dios y que podía mirar a los ojos a Dios, este hombre ni siquiera levanta los ojos al cielo. Está abrumado por su culpa, por su vergüenza, y se nota en su postura. ¿Alguna vez alguien te ha ofendido o tú has ofendido a alguien seguramente? Y cuando le pides una disculpa, hay una diferencia entre pedir una disculpa y pedir perdón con una actitud de arrepentimiento y una que no tiene actitud de arrepentimiento. Ya, perdóname, ¿no? Pues ya, o sea, ¿qué quieres? ¿Que me hinque o qué? ¿Sí ha notado eso cuando alguien te ofende? Muy diferente a decir, oye, perdóname, discúlpame, mira, ya no sé qué hacer. ¿Sí me entienden la diferencia? O sea, mientras uno tiene una postura así de soberbio, el otro no quiere ni siquiera levantar la mirada, se sabe que está mal, que se sabe que es injusto, tramposo, corrupto, inmoral, irreligioso, transgresor de la ley. Lo siente, él cree y lo confiesa. Su ubicación lo dice, su postura lo dice, experimenta el dolor, el miedo, el pavor al castigo, al juicio merecido. Y vemos en tercer lugar que también lo hace su comportamiento, porque dice otra vez en el versículo 13 de Lucas 18, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido. Estaba estudiando esta parte y encontré un comentario que dice que la historia judía en la antigüedad, así como en los tiempos modernos en el Medio Oriente, en relación a golpearse el pecho, era un símbolo que cuando la gente rezaba, de bajar sus ojos, de golpear su pecho, y esto históricamente, según esta persona que escribe, que es un erudito, es una postura de humildad, de bajar la mirada, de golpear el pecho. Es un gesto en la cultura del Medio Oriente que incluso hoy en día manifiesta esto. Una postura, un gesto que se usa para expresar el dolor más extremo, la angustia más extrema. Y hay una escritura en Lucas 23:48 que dice que toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, está hablando de la crucifixión, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Era una postura de extremo dolor, un evento horrible, una angustia profunda, una manera de reaccionar dramáticamente.
Creo que en algún momento en la religión católica hay una oración que dice por mi culpa, sí, ¿verdad? Yo medio me acuerdo de una... Es este gesto que demuestra una angustia extrema. Y algún comentarista decía, ¿por qué no se golpeaba en otra parte del cuerpo? Bueno, un comentario judío dice que se golpea el corazón, como si dijera que todo estaba aquí, ¿no? En el corazón, que es la fuente de todos los malos deseos. Dice Marcos 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Y Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, porque el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces se golpeaban aquí la fuente de donde salían todos estos malos pensamientos. Decían, es mi culpa, en una señal de angustia y de dolor. Y este hombre está en esa postura, lejos, con la mirada abajo, golpeándose el pecho, mostrando su postura, su propia, reconociendo su pecaminosidad. Su comportamiento lo demuestra. Y él sabe lo que hay en su corazón. Está angustiado por su culpa, destrozado por su vergüenza, su indignidad. Regreso a Lucas 18:13. En cambio, el cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia. Cuando oró, ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido y decía, Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Y luego en el versículo 14 Jesús les dice, les digo que este se fue a su casa aprobado por Dios, pero el otro no, porque el que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá honor. Pablo escribe en alguna parte de la Escritura y dice, de los pecadores, yo soy el primero. Es una confesión extrema y suprema, a donde no hay comparación con otros. Si preguntáramos, ¿quién de todos los que estamos aquí en este lugar es el peor de los pecadores? Yo creo que todos tendríamos que levantar la mano y decir, yo, no en señal de orgullo, sino de reconocimiento, de decir, yo soy un pecador. Porque aunque ya no pecamos, porque ya no es nuestra vida normal como antes, seguimos siendo pecadores. Y seguiremos siendo pecadores hasta que lleguemos a su presencia. Y eso lo que nos enseña es que vamos a depender de Él siempre, gracias a Él. Una respuesta legítima, porque de todos los pecadores del mundo, Él sabe que Él mismo es el peor, porque ningún pecador sabe tanto de sí mismo como Él mismo. Porque ¿quién conoce qué tan pecador eres? Nadie, más que tú mismo. Ahí en la privacidad, ahí en donde tú estás solo, ahí en tus pensamientos, en tu recámara, en donde estés, lo que tú piensas, lo que tú anhelas en tu corazón, nadie lo sabe más que tú y Dios. El peor pecador del mundo en cuanto a su conocimiento personal se refiere. Ahora, estos hombres, los fariseos, los seduceos, que son las personas que conocen de la Escritura, que son los maestros de la ley, entendieran el Antiguo Testamento, la revelación, sabían acerca de que Dios ahogó el mundo en los días de Noé, que construyó Dios el arca y que salvó a Noé, y sabían de la ley en el monte del Sinaí, de Moisés y de Abraham y de Isaac y de Jacob. Creyeron en el Dios de David y de los profetas, de los salmistas y la revelación a Moisés, y saben de ese Dios que es clemente, misericordioso, compasivo, tierno. Ellos creían en el sistema religioso que había sido revelado en el Antiguo Testamento, en el sacrificio, en el sacerdocio. Ellos creían eso, en el mismo Dios, y ellos saben todo esto. El fariseo tenía fe en Dios, sí, y creía en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, de Jacob.
Sí, pero estaban equivocados en cuanto al perdón de Dios, porque ellos pensaban que heredarían todo simplemente por ser judíos. Creían que se habían ganado el derecho a ser perdonados. El fariseo simplemente pensó que se había ganado el perdón y que estaba seguro que sus pecados estaban cubiertos por el sacrificio expiatorio. Nuestros hijos no heredan nuestro cristianismo, La salvación es personal. Yo oro todos los días por mis hijos y por sus hijos, para que Dios los alcance, los perdone y los enseñe. Y le voy a decir otra cosa, los hijos que no están en Dios, no están buscando a Dios, no tienen un interés en Dios. Están perdidos en sus pecados, están perdidos en sus pensamientos, en sus anhelos, en todo lo que ellos quieren para esta vida y no están buscando a Dios. Y yo oro a Dios y le digo, Señor, por favor, ten compasión de ellos y acéptalos. Y convéncelos de pecado. Y pon a alguien que les predique, o dame la oportunidad a mí, o usa algo, a alguien para que tú los alcances y los perdones. Porque no están buscando. Es personal. Estas personas creían que porque habían nacido en el pueblo de Dios, porque estaban en cierta religión, iban a alcanzar el perdón de Dios, porque se lo habían ganado. Pero no es así. La diferencia entre estas dos personas que estamos estudiando es tan simple como esto, el arrepentimiento. ¿Los dos tenían fe? Sí. ¿Los dos creían en la Escritura? Sí. ¿Los dos subieron al templo a orar? ¿No? Sí. ¿Los dos creían en el sistema de expiación por los pecados, por los sacrificios? Sí. ¿Los dos eran judíos? Sí. Entonces, ¿cómo está? Pues uno se arrepintió y el otro no. Apenas estaba yo escuchando una comparación entre Judas y Pedro. Y Dante Gebel, ¿conoce a Dante Gebel? ¿O ha escuchado de Dante Gebel? Dante Gebel decía, es que Judas cometió el error de ir a la iglesia, devolver las monedas y pedirle perdón a los hermanos mayores. Debió haber ido a la cruz, pero se equivocó y fue y los hermanos mayores, que son los policías de la fe, lo rechazaron. Dice, pero su arrepentimiento fue mejor que el de Pedro. Y entonces entra John MacArthur y dice, lo que pasa con Judas es que Judas tenía remordimiento, no arrepentimiento. Pedro se arrepintió. Judas tenía remordimiento. Dos cosas muy diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos hombres? Uno está arrepentido. Yo soy un pecador y necesito de ti. Porque si tú no haces algo en mí, nada va a cambiar. Por eso Jesús dice, ese bajó perdonado. El otro, ¿qué pidió a Dios? El otro no le pidió nada a Dios. El otro nada más le dijo, oh, yo te doy gracias porque no soy como este, yo hago esto, yo hago el otro, yo esto, yo aquello. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Hay que arrepentirnos. Lucas 18:13, dice, Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Entendió que la paga del pecado era muerte,
que el alma que pecare, esa moriría. Entendió desde la maravillosa historia de Abraham y de Isaac que Dios proveería un sacrificio. Él entendió el lenguaje de la expiación. Él está diciendo: soy un miserable pecador que necesita de ti. Con su postura dijo: no soy digno de estar cerca de ti, no soy digno de mirarte, estoy en una profunda agonía y angustia por mi miseria y necesito una expiación. Eso es lo que está diciendo. Hebreos 2:17 dice: por lo tanto, era necesario que Jesús fuera igual a sus hermanos en todo sentido. Se hizo como nosotros para poder ser sumo sacerdote y compasivo en su servicio a Dios. De esta manera, Jesús puede ofrecer un sacrificio que quita los pecados de la gente. Y eso es lo que este hombre clama. Él suplica que se le aplique a él. Comprendió la teología de la sustitución, la imputación de la justicia, de la expiación. Tú y yo estamos fritos, pero viene Cristo, muere por nosotros, y entonces el Padre permite que ese sacrificio sea imputado a nosotros, y entonces nos salva. Por eso cuando Dios voltea a vernos, ve la sangre de Cristo cubriéndonos, y dice: eres acepto en el amado. Pero si voltea y ve y no tienes la sangre del Cordero, entonces no. Pero no es hasta que tú tienes la actitud de arrepentirte. Porque se los he dicho muchas veces, no se trata de cuánto sabes, no se trata de cuánto tiempo has estado en la iglesia, no se trata de nada de eso. Si tus padres, tus abuelos, tu tío, no se trata de que tengas una herencia. Es que yo nací en una cuna cristiana, lo cual ni siquiera existe. Se trata de lo que tú, como persona individual, has sido delante de Dios y te has arrepentido. Lucas 18:14, y termino. Les digo que este se fue a casa aprobado por Dios, pero el otro no, porque el que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá honor. Yo creo que los que lo estaban escuchando se quedaron con la boca abierta. ¿Cómo puede ser esto? Porque la única justicia que Dios va a aceptar es la justicia perfecta. ¿De quién? De Él. No la nuestra, de Él. Cuando Él nos da su perdón como un regalo, la confianza en Él. Y cualquier persona que escucha a Jesús decir esto, y cualquiera que lo lea, se ve obligado a reevaluar cómo es que una persona entra en el reino. Porque no es por la moralidad humana, por la bondad, la religión, sino por el arrepentimiento, la convicción de pecado y la súplica de ese sacrificio expiatorio en la vida de uno. El único sacrificio que agrada a Dios es el sacrificio de Cristo, su justicia y la justificación de Él como un regalo para nosotros. La Escritura dice: porque el que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá honor. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllate, confiesa, reconoce. No seamos soberbios. Reconozcamos que necesitamos al Señor. Amén. Oremos. Dios Padre, queremos agradecerte por tu palabra que enriquece nuestra vida. Y Señor, venimos ante ti como tus hijos que somos, reconociendo que en nuestra vida, Señor, no hay nada bueno más que tú. De no hacer tú un cambio en nosotros, Señor, seguiríamos perdidos en nuestros pecados, en
manera vana y mundana de pensar. Si hay algo bueno en nuestra vida es porque tú nos lo has dado, porque tú nos lo has revelado, porque tú nos permites. Eso significa que toda la gloria, el reconocimiento es tuyo. Permítenos crecer, caminar. Permítenos reflejar a Cristo. Ciertamente nuestra salvación ha sido instantánea, pero nuestra santificación es gradual y vamos creciendo en ella y seremos perfectos cuando lleguemos a tu presencia. Será la culminación de nuestra santificación, pero hay un proceso en el que tenemos que caminar, hay un proceso en el que tenemos que andar todos los días de nuestra vida mientras tú nos permitas estar aquí. Algunos estamos empezando, algunos tenemos un tiempo más en este recorrido, algunos ni siquiera han entendido cómo es esto. Te pido, Padre, que tu revelación venga a nuestro corazón, venga a nuestra vida, nos ayudes, nos permitas, Señor, conocerte y empezar a dar pasos hacia esa santificación, ese crecimiento, esa madurez. Perdona nuestros pecados y ayúdanos. Te lo pedimos en nuestro Señor Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén, Señor.